Hola a todos y todas. Esta ponencia se denomina Estudio Experimental del proceso de manufactura de mangues de Welches elaborados en madera. En la misma me propongo analizar el proceso de manufactura de mangos de madera para sociedades de Patagonia. En ese sentido, realizo un ejercicio de reconstrucción de las cadenas operativas vinculadas a la producción de mangos a partir de distintas fuentes documentales. A continuación, busco generar expectativas tecnológicas acerca de los materiales, las técnicas de procesamiento y las operaciones inferidas para los artefactos enmangados. Y luego elaborar una colección experimental que me permita evaluar la adecuación y la resistencia que presentan los materiales empleados en la manufactura, la adecuación que presentan las técnicas y la efectividad de los distintos tipos de enmangue. Los mangos y los astiles son objetos comúnmente elaborados en madera, que pueden encontrarse en instrumentos compuestos como cuchillos, raspadores, pinzas, hachas, azadas, entre muchos otros. Se entiende por mango a la extensión del instrumento lítico, que está fijado a la parte no activa de este último y que fue elaborado para su prensión, como en el caso del hacha, o para su fijación, como en el caso de las puntas de proyectil. De esta manera entiendo como instrumento compuesto a aquel cuyo diseño está formado por partes que pueden distinguirse, como un intermediario, en este caso un mango o astil, y la porción activa, el cuchillo, el raspador u otro. A modo de ejemplo, en pantalla se exponen distintas imágenes de instrumentos compuestos elaborados por sociedades originarias de Patagonia. Entre ellos vemos lanzas, flechas, raspadores, algunas dagas. Como marco teórico metodológico que adopté para este estudio se conforma por dos enfoques complementarios. Por un lado, el análisis de los documentos históricos y el relevamiento de estudios etnográficos y arqueológicos, como resultado, como un recurso para identificar y reconstruir las prácticas y los patrones tecnológicos vinculados a la manufactura y al uso de artefactos enmangados. Los datos obtenidos son contrastables en este caso, tanto en campo como con el registro arqueológico, y ofrecen la posibilidad de elaborar hipótesis, perfeccionar las inferencias, hacer analogías, de manera siempre situada, sin emplear los datos aislados o fuera de contexto. Y los estudios experimentales, por otro lado, que a partir de la elaboración de programas nos permiten contrastar y generar hipótesis, confrontarlas con el registro, responder preguntas o generar nuevas expectativas arqueológicas. Los estudios experimentales constituyen una herramienta imprescindible para lograr un acercamiento minucioso a los problemas que plantea el registro arqueológico. En este caso se relevaron 29 fuentes documentales, entre estas 17 fuentes etnohistóricas y etnográficas, en la columna izquierda, una colección etnográfica del Museo de la Plata y 10 estudios arqueológicos, tecnológicos y experimentales. En ellas se relevó información sobre los materiales que se usaron para la confección de los mangos y los dispositivos de enmangue, los artefactos activos, las técnicas de manufactura, el modo de uso, la etnia implicada, el lugar donde se produce la observación y la cronología. Con esta información, conforme una base de datos, generó un corpus robusto de información, aunque las fuentes no abundan en datos detallados sobre la manufactura y el uso de instrumentos enmangados. El mayor recaudo en este caso tendió a no sobrerepresentar aquellos datos etnohistóricos sobre artefactos específicos que son comunicados en diversos relatos. En este momento podemos preguntarnos, ¿qué pudimos conocer acerca de las cadenas operativas implementadas para elaborar los mangos y el enmangue de los artefactos líticos por estas sociedades patagónicas? En particular, para los raspadores. Antes, quiero aclarar que el empleo del concepto de cadena operativa se utiliza porque es una herramienta que pone en evidencia la lógica interna de una actividad. Es un ordenamiento de momentos tecnológicos en los cuales podemos hacer un seguimiento del material o del objeto desde la etapa de materia prima hasta la de producto final. Este nos permite ir distinguiendo cómo las personas organizan las operaciones tecnológicas y considero como unidad de estudio a todo acto tecnológico que califica como parte de una cadena operativa. A partir de un conjunto de 37 referencias diferentes, me permití afirmar que las sociedades cazadoras recolectoras y pescadoras de Patagonia continental e insular
sean tehuelches, segnam, yamana o alacaluf, manufacturaron mangos para elaborar distintos instrumentos compuestos no arrojadizos. Entre ellos, identifiqué principalmente dos diseños de mangos que se definen según la morfología y la relación de posición que mantienen entre sí los elementos constitutivos. Por un lado el mango y el artefacto activo. Se trata de un diseño, por un lado, de leño recto con artefacto oblicuo, el que tenemos en la imagen a la izquierda, y el otro diseño generalmente de leño doblado o de leño doble con un artefacto paralelo o subparalelo al mango. Estos incluyen algunas variantes. En la imagen, estas dos imágenes son los dos casos que evalué de la colección Moreno, de la División de Etnografía, alojados en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Operativamente y con un propósito comunicacional, establezco algunos paralelismos con las categorías para mangos propuestas por Casa Miquela, el tehuelche septentrional y el tehuelche meridional, aunque dejo de lado la asignación étnica o territorial que implican, y me centro en los dos tipos de diseño generales que me permiten manejar el conjunto de variabilidad que pude relevar. También dejo de lado el criterio de definición que se basa en la forma de manipulación o de disposición en relación a la superficie trabajada que presenta el mango, sea horizontal o vertical. Sin embargo, considero la posibilidad de estos modos de uso, entre otros que podrían ser evaluados a partir de una vía experimental. Las categorías de diseño definidas previamente poseen variabilidad y contienen artefactos con menos referencias en las fuentes, con los que mantienen ciertas similitudes y distinciones a nivel de la cavidad de encastre en cuanto a la forma, tamaño y ubicación que presenta, a la materia prima del instrumento activo o del mango, a las funciones registradas para estas piezas, como raspado curtido de pieles, el descortezamiento de leños, entre muchas otras. Entre las materias primas empleadas en la manufactura de los enmangues, en las fuentes pude identificar 9 elementos distintos. Por ejemplo, la madera para hacer los mangos, concretamente, entre las que se empleó el molle, el ñire y el calafate, y de esta última, las referencias indican que se usó la raíz, que es leñosa. Por otro lado, el cuero, para hacer los tientos y fijar los instrumentos, principalmente líticos, y para hacer paños que envuelven y sujetan el mango al instrumento activo. Entre los cueros usados predomina en casi todas las referencias el de los guanacos. La resina de molle, usada como mástic, un pegamento natural, los tendones y los intestinos usados para producir tientos. Además se usó excremento para fabricar el mástic y residuos vegetales y animales para amortiguar y fijar el instrumento enmangado. Probablemente se usó ceniza de maderas también para fabricar mástic. La expectativa es que hayan empleado plantas correspondientes a los principales géneros que hemos identificado por medio de análisis antracológico en fogones de distintas ocupaciones para sitios de la meseta central. Se trata de molle, de duraznillo, de algunas plantas de los géneros Atriplex y Ephedra, para los cuales también hay referencias etnohistóricas para todos ellos de uso como combustible. Para confeccionar las porciones activas de todos estos instrumentos compuestos se usaron principalmente artefactos de roca. Las referencias en las fuentes indican raspador, cuchillo, formón, para los distintos diseños de mango. En base a datos de fuentes y al examen de piezas etnográficas de la colección Moreno, interpreto cómo habría sido la cadena operativa seguida para elaborar los mangos de diseño recto, como el que tenemos en pantalla, con artefacto oblicuo. Identifiqué para esta una decena de operaciones técnicas vinculadas a unos 4 o 5 momentos distintos de su producción. En primer lugar, ¿sí?, la adquisición, se habría colectado un leño, como una rama de molle, ñire u otro. Este pudo segmentarse con un artefacto lítico o manualmente. Este leño constituye la forma base primaria, como se indica en la flecha en la porción superior de la pantalla. Considero que estas serían las plantas que los grupos ponderaron como las más adecuadas justamente para elaborar este tipo de diseño de mango recto. La T en color rojo indica un momento de traslado en la que la forma base pudo ser transportada a otro lugar o sitio donde se continuó este proceso de manufactura. Una alternativa es que no se diera el traslado y que se haya continuado el proceso en inmediaciones del lugar donde se produjo la colecta de la planta, del leño. El proceso luego sigue con
operaciones tecnológicas tendientes a la producción de la forma base secundaria, terciaria y de las cavidades para encastre de estos instrumentos, y luego podría citarse un momento de traslado de la preforma. Además, considero que antes de esta colecta, o en simultáneo de la colecta del leño, ¿sí?, del segmento de rama inicial de esa forma base primaria, pudieron haber manufacturado los tientos de cuero o tendón y los paños de cuero. Es probable que produjeran tientos en gran cantidad, que los conserven y los trasladen como parte del equipo personal de los miembros de la comunidad. En este sentido, los datos etnohistóricos y etnográficos indican que estos se emplearon en diversas cadenas operativas de vestimentas o abrigos, de calzado, de toldos, de paravientos y de otros dispositivos de enmangue o sujeción de objetos. Como ejemplo, cito un antecedente que indica que un miembro de la comunidad tehuelche le lleva 42 cueros de chulengo, ¿sí?, de la cría de guanaco, a la abuela Yeves, también miembro de la comunidad, para que confeccione 1 o 2 quillangos. Esto lo que pone en evidencia es la necesidad entre estas sociedades de emplear una gran cantidad de tendones para costuras y distintas fijaciones. A su vez, se pudo haber manufacturado el instrumento en mangar, ya sea sobre material lítico, valva, vidrio o metal, también en momentos previos o en simultáneo a la colecta del segmento inicial de leño. Sobre la forma base primaria, se habría realizado 1 o 2 cortes transversales en los extremos, lo que se ve en la segunda imagen a la derecha, con el propósito de darle a la forma base secundaria la longitud necesaria para confeccionar el mango y poder rectificar los bordes. Estos cortes pueden haber sido rectos a 90 grados o ser complementados por cortes oblicuos sobre la cara dorsal y ventral de ambos extremos. Sobre la forma base secundaria, en tercer lugar, se realizó el trabajo de biselado en una o ambas caras, la cara dorsal y ventral, hacia los 2 extremos, proximal y distal. Este trabajo pudo efectuarse por la técnica de raspado, como sugieren las huellas de trabajo longitudinales paralelas que se identificaron en los mangos de diseño recto de la colección Moreno del Museo de la Plata, empleando instrumentos líticos como raspadores o denticulados probablemente, y luego haberle dado un acabado mediante la técnica de pulido, con otro instrumento lítico, conformando la forma base terciaria en este caso. Por medio de este acabado, pudieron haber buscado redondear los extremos del mango para hacer más cómoda la manipulación, sin saliencias o ángulos agudos que pudieran ir incomodando al operador. Posteriormente, se realizaron las cavidades de encastre, en cuarto lugar, los instrumentos que se usaron en este caso por medio de operaciones de corte, rajado u horadado, probablemente empleando artefactos líticos u otros. Estas cavidades miden aproximadamente entre 2 a 2,5 centímetros de lado para largo, ancho y profundidad, según lo que se registró en los mangos etnográficos y en algunos esquemas publicados. En particular, los diseños rectos, hechos por los Segnan con una abertura que se encuentra entre la cara ventral y el extremo distal, pueden presentar algunas dimensiones mayores. Las cavidades de los diseños rectos confeccionados por tehuelches se han rellenado con pegamento natural de tipo resina de molle de color oscuro, dicen las fuentes. Eso es lo que vemos en la primera imagen a la derecha en la parte inferior. Y también de otras sustancias blandas como excremento de guanaco para fijar el instrumento lítico, dicen las fuentes, al mango. Los mangos elaborados por los Segnan también se rellenan con resina vegetal u otras sustancias blandas como algas, musgos, gramíneas, pelo o lana. Luego se produce la inserción del instrumento activo de roca u otra materia prima. Si bien este pudo haber sido manufacturado previamente, también podría ser el mismo que se estaba usando y que se removió para reactivar el borde activo o para hacer un mantenimiento de las fijaciones, en este caso de cuero o tendón, o para recambiar el instrumento agotado sin posibilidad de ser agotado. En algunos casos, este momento es el momento en que queda conformado el dispositivo final de enmangue, ¿sí?, como los que se observan en la colección Moreno, que tenemos en imagen en la parte inferior en la fotografía. En otros casos, la operación final de enmangue involucra o no el uso de paños de cuero que recubren el instrumento lítico, como se ve en el dibujo en la parte inferior, y el mango, y presenta ataduras. A continuación se colocan tientos de cuero o tendón que sujetan todos los elementos anteriores, y estos pueden ser de distinto ancho, estas fijaciones, entre 5 a 8 milímetros.
La dimensión final que presentan estos instrumentos, en base a piezas de colección etnográfica y a casos publicados, oscila entre 11 y 22 centímetros de largo, 2,5 a 5 centímetros de ancho y entre 3 y 4,4 de espesor. Por otro lado, la cadena operativa seguida para elaborar los mangos de diseño doblado o doble, con un artefacto paralelo o subparalelo, en este caso identifiqué un máximo de 7 operaciones técnicas que están vinculadas a unos 3 a 5 momentos. Las T rojas siempre indican la posibilidad de traslado en esa instancia y de la materialidad que corresponde. Inicialmente se colecta un leño como una rama de molle, de nire o una raíz de berberis. Este pudo cortarse con un artefacto lítico también o manualmente. Este leño constituye la forma base primaria de la que se parte y a modo de hipótesis también serían las plantas que los grupos consideraron preferentes o más adecuadas para este tipo de diseño. La forma base primaria pudo haber sido transportada a otro lugar o sitio donde se continuó este proceso de manufactura o se siguió con las operaciones tecnológicas vinculadas a la producción de la forma base secundaria, terciaria y al doblado, y luego finalmente se transportó como se indica en la parte inferior. Entonces considero que antes de la colecta del leño inicial o en simultáneo pudieron también haberse manufacturado los tientos de cuero tendón y los instrumentos al mangar, ya sean líticos, hechos en valva, en vidrio o metal, como también se registra para luego de la conquista. Sobre la forma base primaria, en este caso, se hacen 1 o 2 cortes transversales en los extremos, con el propósito de rectificar los bordes y darle a la forma base secundaria la longitud necesaria para confeccionar este mango. Estos cortes pueden implicar un acabado oblicuo y luego del pulido para darle un acabado romo a este borde. Sobre la forma base secundaria se realiza un corte longitudinal de extremo a extremo del leño, dejando expuestas las fibras internas, conformando la forma base terciaria. Posteriormente se dobla el leño manualmente, ¿sí? Esta forma base terciaria, aunque pienso que también podría ser sobre la forma base secundaria, aunque las fuentes no lo indican todavía. En ocasiones se requiere de la aplicación de la técnica de tratamiento térmico para este doblado manual, o sea, la exposición del leño a alta temperatura de manera controlada hasta lograr la flexibilidad necesaria del mismo para doblarlo y unir sus extremos, como se ve en la imagen inferior que estoy señalando. En base al observado, en los mangos de la colección Moreno y en esquemas publicados, considero como hipótesis que la operación técnica de seccionamiento longitudinal de los leños buscaba facilitar la posterior flexión y doblado de los mismos. Con los extremos entonces prácticamente en contacto, como se ve en esta imagen, se inserta el instrumento activo de roca u otra materia prima. Si bien este pudo ser manufacturado previamente, como comentaba, también podría ser el mismo que se estaba usando y que se removió para reactivar el borde activo o para hacer un mantenimiento de las fijaciones o para recambiar el instrumento agotado que no tenía ya posibilidad de ser reavivado. Cualquiera sea el caso, un procedimiento que pudo ser necesario es la regularización de los bordes laterales de este raspador, estos bordes justamente, o de cualquier otro instrumento en mangar. Estos se retocan, se supone, para eliminar saliencias o bordes agudos que pudieran cortar los tientos que fijan la pieza al mango. Es probable que este tratamiento sea el que presentan los instrumentos arqueológicos en los que encontramos huellas de mangue en la ocupación del Holoceno Medio de la cueva 13 de los Toldos, en la provincia de Santa Cruz. Los encontró la doctora Castro en sus investigaciones. A su vez, para el caso particular de instrumentos hechos en vidrio, es relevante el testimonio de doña Teresa Pascual, una miembro de la comunidad tehuelche, quien informa a Casa Miquela que el retoque de los bordes de estas piezas que eran enmangadas se hacía para que no se rompa, porque se puede romper el vidrio, textualmente. Y él interpreta que este procedimiento busca evitar justamente que se dañen los bordes del artefacto. Y agrego, por mi parte, que al tratarse de bordes agudos y o sin retoque sobre una materia prima frágil como el vidrio, que puede contactar con la madera del mango, este procedimiento cobra un sentido funcional muy pertinente. Por último, en esta instancia, se ligan los extremos del mango con el instrumento activo mediante fijaciones y ataduras, tanto de tientos de cuero
como de tendón. Esto aparece de manera recurrente en las fuentes. Las dimensiones de estos mangos, también relevadas en las fuentes, señalan que se trataría de piezas de 5,5 a 18,4 centímetros de largo, de 3 a 4,5 centímetros de ancho y de 1,2 a 2,6 centímetros de espesor. El hecho de haber generado una propuesta sobre las cadenas operativas de la manufactura de mango me permite derivar una serie de expectativas experimentales para cada uno de estos diseños. Entonces, para los mangos de diseño doblado y artefacto paralelo, se considera que los leños sin seccionamiento longitudinal tenderán a dañarse más ante la operación del doblado manual, por ejemplo, o que los instrumentos con bordes laterales, agudos y sin regularizar tienden a generar más daños sobre las fijaciones con tientos de cuero y tendón, frente a aquellos regularizados. O para el caso de los mangos de diseño recto, las fijaciones de instrumentos hechas solo con mastic es significativamente más frágil que aquella que presentan mastic y tientos de cuero tendón, o que el contacto directo de la porción enmangada del instrumento con la madera del mango provoca diversas alteraciones en la superficie como consecuencia del uso, entre muchas otras no listadas aquí. Para poner a prueba entonces estas y otras expectativas funcionales o referidas a la adecuación y resistencia de los materiales y de las operaciones técnicas, elaboré un programa experimental que contempla la confección de una colección de instrumentos enmangados, incluida la manufactura del mástic, de los tientos de cuero y de tendón. La colección está formada por 10 raspadores que fueron enmangados sobre 6 mangos de diseño recto y 4 mangos de diseño doblado, elaborados sobre leño de molle y de laurel, todos usados mediante movimiento transversal para procesar maderas, cuero, huesos, con ángulos de trabajo en torno a los 45 y a los 90 grados, durante el lapso de tiempo que rondan, como se ve en la última columna, los 45 minutos. Para esto empleé tendones de vaca y cuero de guanaco para manufacturar tientos de 5 milímetros de ancho y espesor. Al probar emplearlos en estado fresco, surgieron dificultades en su manipulación y fue más adecuado dejarlos secar unos días y luego hidratarlos previo al momento de empleo. Para elaborar el mastic, como se ve en la porción inferior de la pantalla, usé resina de pino y ceniza de molle. De esta última ceniza seleccioné la fracción más fina y una vez que la resina expuesta a alta temperatura cobró una consistencia líquida, incorporé un 30% de ceniza al preparado. A medida que se fue espesando y antes de que se enfríe, apliqué en las cavidades de los mangos, coloqué los instrumentos, un procedimiento que resultó totalmente efectivo en este caso. Empleando el mastic solamente, enmangué un primer conjunto de instrumentos en diseños rectos, estos que se ven a la derecha de la pantalla. Otro segmento de la colección corresponde a enmangues de diseño doblado, los que se ven en la porción inferior, que presentan fijaciones de tendón y cuero y no poseen mastic. Finalmente, elaboré otros mangos de diseño recto que presentan dispositivos de enmangue que combinan tanto el mastic como los tientos de cuero o de tendón. A modo de reflexiones finales, podemos decir que en cuanto al objetivo de reconstruir y evaluar el proceso de manufactura de mangos de madera para Sociedad de Patagonia a partir de fuentes documentales, el estudio permitió generar una clasificación inicial en dos grandes categorías de diseño de artefactos enmangados, siempre dentro de aquellos no arrojadizos. Además, logré sistematizar la información acerca de las distintas materias primas que se emplean en estas cadenas. El mayor valor de esta aproximación es haber propuesto dos secuencias de producción interpretadas sobre la base de evidencias etnohistóricas, etnográficas y arqueológicas. Esto implica profundizar el conocimiento de una de las prácticas tecnológicas que caracterizaron a las etnias de Patagonia, al menos desde el Holoceno Medio, periodo en el cual comienzan a reportarse evidencias de enmangue a partir de las huellas y alteraciones identificadas en distintos artefactos líticos, aunque sin registro de mangos en los contextos. Los procesos productivos de enmangue que pude reconstruir están conformados por varias operaciones técnicas y momentos encadenados que permiten sugerir la posible organización de todas estas labores. En cuanto a la calidad del dato, algunos poseen más fuerza, puesto que presentan menciones recurrentes para distintas etnias, territorios y periodos temporales, y en diversas fuentes son mencionados. No obstante, podrían efectuarse determinaciones taxonómicas y anatómicas para el caso de las maderas y los mangos, en pos de
precisar la identidad de los mismos. En el mismo sentido, cabría analizar la composición orgánica de las resinas y otros materiales empleados en la preparación del mástic por medio de cromatografía. A su vez, sería óptimo esclarecer aspectos vinculados a las técnicas y a las herramientas vinculadas en la modificación de los leños, tanto en la actividad de corte, de biselado, de pulido, de raspado. Aunque para esta última se reconocieron huellas de trabajo sobre algunas de las piezas de la colección etnográfica Moreno, atribuibles a raspadores y a denticulados. A su vez, para las labores de corte, se puede considerar el empleo de artefactos con filos largos y agudos, como radederas. Otro estudio que debería efectuarse, un estudio sistemático sobre huellas de trabajo que estén alojadas en mangos de distintas colecciones etnográficas, en pos de poder interpretar técnicas y herramientas que se involucraron en la producción. Si bien muchas de las materias empleadas para amortiguar y fijar estos instrumentos, como las algas, el musgo, las gramíneas, el excremento, etc., pudieron haber sido colectadas especialmente para ser empleadas en las cadenas operativas de mangos, también es probable que su abastecimiento esté vinculado a otras prácticas. Aún se carece entonces de información precisa sobre estos aspectos. Finalmente, para cerrar, el estudio resultó adecuado para generar expectativas tecnológicas y generar un programa experimental que pronto me permita ir contrastando las mismas y evaluar la adecuación y la resistencia de los materiales, de las técnicas de procesamiento, de los modos de fijación y demás operaciones que están vinculadas a la manufactura de artefactos enmangados en Patagonia. Como agradecimientos a la doctora Ciampagna, a Eduardo Moreno, Haidar y al señor Manuel Lamas. La doctora Ciampagna, quien determinó, ¿sí?, anatómicamente y taxonómicamente los leños de madera que usé para las colecciones experimentales, en ambos casos pudiendo determinar que se trata de esquinos. Bueno, muchas gracias.